Bien, ante todo, muy buenas noches con todos los participantes. Bienvenidos a la clase del día de hoy, la misma que va a estar a cargo del catedrático Carlos Tapia. Y bueno, ya sin más dilaciones, doctor, la clase es suya. Gracias, Andrés. Buenas noches con todos. Dada la hora y el día, vamos a tratar de hacer una sesión particularmente dinámica. Los temas que vamos a ver el día de hoy son principalmente dos, pero son temas que, al igual que las sesiones pasadas, les propongo utilizar un criterio de análisis sobre la pertinencia o no de la regulación, oportunidades de mejora, eh, analizar la razón de ser, de por qué las reglas de juego están puestas de esta forma y qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar como agentes o intervinientes de los procesos de compra pública o de contratación pública para mejorar el proceso en sí, ¿no? Es básicamente un análisis crítico y una oportunidad para cuestionarnos por qué las cosas están así. Eh, Tenemos algunas referencias sobre la regulación vigente sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy, pero no vamos a revisar extensamente porque ese es un ejercicio que podríamos hacer cualquiera de los profesionales que estamos aquí sin mucha dificultad. Cualquiera podría agarrar una ley, un reglamento y leer la forma en la que están dispuestas las reglas. Entonces, yendo un poco al tema, el día de hoy vamos a ver dos temas principalmente: contratación electrónica del Estado a través del SEACE y temas relacionados al Registro Nacional de Proveedores o RNP. Eh, Dentro de estos dos grandes temas del día de hoy, quiero resaltar unos puntos en específico relativos al registro de información del SEACE, las contrataciones electrónicas, las oportunidades de negocio, la inscripción en el RNP y la actualización en el RNP también. Aquí el asunto con el SEACE, que está regulado en los artículos 15.3, 45.21, 45.33 y específicamente 47 y 49, la ley en título propio, es que es un sistema electrónico basado con dos objetivos, según la regulación vigente, que son el intercambio de información y la difusión de las contrataciones, señala la regulación vigente. Entonces, ¿dónde está la oportunidad de hacer un análisis crítico? La oportunidad de hacer un análisis crítico sobre el SEACE como software, como herramienta de contratación pública digital, está en revisar los objetivos del sistema. ¿Es realmente lo que queremos? ¿Queremos que sea solo un sistema para intercambiar información entre quiénes? Esa es la siguiente pregunta que hay que hacerse. Difusor de contrataciones. ¿Es realmente genera difusión de las contrataciones? Es decir, comunica las cosas activamente. Entonces, esas son un poco las preguntas que hay que hacerse cuando analizamos el SEACE, ¿no? Si lo vamos a ver un poco más adelante seguramente, pero el SEACE es lo más parecido a un repositorio digital. Es un software donde se almacena data evidentemente del proceso de selección, como vamos a ver más adelante, y de algunas partes de la ejecución del contrato, y de algunas partes de solución de controversias, que es un poco lo que les puede interesar a ustedes en la preparación para árbitros. Pero en principio, como un repositorio, como un software, como un software para almacenar data, no tiene como objetivo la transferencia de información, el intercambio de información, no es parte en realidad de la realidad para la cual sirve el SEACE. Probablemente cuando se quiso diseñar el software, se tenía como intención generar intercambio de data entre los agentes que intervienen en la contratación pública. Pero realmente no lo es, porque en la práctica el SEACE no funciona como un sistema de transferencia de información o de intercambio de información.
sirve como un sistema de almacenamiento de información. Información que los agentes del sistema cuelgan o cargan en el software. Para que un sistema sea o sirva como intercambio de información, implica mensajes de idas y vueltas. Ahí está el intercambio, la conversación, la interacción. Esa interacción es inexistente en el SEAS. Claro, algunos me van a decir, oye, pero claro, cuando estamos en un proceso público, un proceso de contratación, la entidad se comunica con los postores a través de información que puede colgar en el SEAS. Sí, pues, pero es más colgar en el periódico mural que un mensaje directo en tiempo real a los intervinientes. Entonces, probablemente hayan oportunidades de mejora en el software, en la interacción e interrelación entre los agentes que están involucrados en un proceso de contratación pública. Con lo cual, este objetivo de intercambio de información, que es muy loable, es muy interesante, es muy pertinente, probablemente no se esté logrando de la mejor manera, pero hay un nivel de análisis para reflexionar sobre ello. Y segundo, se habla de esta característica de difusión de las contrataciones. Entonces, difundir las contrataciones suena a llevar la noticia de lo que se está haciendo, ¿no? Pero el ciclo de noticias es muy rápido y el ciclo de noticias es muy ágil. Una explicación de difusión de contenido o difusión de noticias puede ser software parecidos a Twitter o software parecidos a aplicaciones de canales de noticias o de diarios que activamente a los integrantes o suscritos del sistema le brindan información. Y eso lamentablemente no pasa hoy en día. La realidad es que el se hace, de vuelta voy a usar esta analogía, del periódico mural, ¿no? El se hace es un lugar donde si uno entra y busca, encuentra, a veces, pero que no es reactivo, no es propositivo, ¿no? El se hace no nos envía data porque sí, ¿no? O porque quiere promover la contratación pública, quiere difundir la contratación pública. Claro, sirve como herramienta de transparencia, y ahí vamos a ver más adelante. Está un poco asociado a eso, ¿no? Es una de los pilares que se hace, es la transparencia, el poder contribuir a la transparencia en los procesos públicos. Sin embargo, eso no está en la definición del artículo 47 de la ley. Debería estar, en mi humilde parecer, ¿no? O tal vez es que hemos adornado un poco la definición y por eso tal vez no es tan claro el objetivo de transparencia. Los artículos precedentes, el 15 y 45, hacen referencia a cosas que se explican después en el reglamento. Inclusive es raro porque la regulación tiene la definición de se hace primero, ¿no? Y después la explicación, artículos mucho después, pero tiene una regulación en el medio que para poder entenderla hay que irse hasta el 47 y 49. Pero el artículo 15 básicamente habla del plan anual de contrataciones y habla que este tiene que colgarse en el SEACE y sus modificaciones también. Lo cual es importante porque de esa forma también uno sabe, tiene transparencia, los agentes del mercado y los funcionarios públicos saben cuál es la programación de contrataciones de una entidad en el año y sabe cuáles son sus modificaciones. Es público. Claro, el nivel de predictibilidad sobre el plan anual de contrataciones, eso es otra conversación, pero claramente está ahí y existe la obligación de colgar. El 45 es el artículo sobre solución de controversias en la ley. Y tiene dos referencias hacia SEACE directas. La de que el laudo arbitral debe ser notificado a través del SEACE para su eficacia, lo cual es particularmente interesante. Estamos tratando de darle relevancia al SEACE, pero también es contradictorio con la naturaleza del laudo arbitral, y estamos pactando una forma de eficacia del laudo que no necesariamente es la más práctica. En la práctica, lo que pasa es que la mayoría, la gran mayoría de los procesos arbitrales son administrados a través de un centro de arbitraje.
y el centro de arbitraje maneja las notificaciones del arbitraje, y el laudo es efectivo al día siguiente después de notificado a través del centro, no a través del SEACE. Entonces, esto, que parece ser una muy buena idea, porque alguien quiso darle mayor relevancia al SEACE, en la práctica queda derogado. Entonces, interesante la regulación, pero si la ley no tiene aplicación contra la realidad le gana al derecho y lo supera muy rápidamente. Creo que lo que se quiso hacer aquí es obligar, obligar a los agentes dentro de los arbitrajes a utilizar el SEACE como una herramienta de gestión del proceso cuando no debería hacerlo y no está diseñada para eso, mucho menos. Eh, Además, en el 45.3 señala quiénes son los obligados a registrar información del SEACE, lo vamos a ver más adelante, pero señala que los árbitros y los centros de arbitraje tienen que registrar esta información. En la práctica se hace en tiempo, al mismo tiempo, pero no es muy relevante, creo, para las partes, salvo que a mí me diga lo contrario, que se registre el laudo arbitral, se notifique el laudo arbitral a través del SEACE para que sea eficaz. No he visto por lo menos en mucho tiempo, en más de 15 años en arbitraje, he escuchado alguna objeción porque un lado no fue notificado efectivamente a través de un sistema electrónico. Creo que no es muy... Si quisiéramos darle relevancia se hace como como una herramienta de gestión del proceso de contratación, por aquí no iría la cosa. Otros temas interesantes que se hace a nivel del análisis de la ley es que señala que se registran todos los datos del proceso, modificaciones contractuales, evidentemente los laudos, resultados de conciliaciones, y tiene esta vocación de querer, ahora último, de quererse registrar cada vez más actos contractuales, ¿no? No solo más adelante las valorizaciones, ahora también está en boga la utilización del cuaderno de obra electrónico, entonces cada vez pasamos a un proceso más digital, lo cual es bueno, pero con sus bemoles. Y número dos, la norma también señala que el uso del SEACE es obligatorio. Y acá hay una particularidad regulatoria, que es la primera ley, creo yo, que señala una parte de aplicación obligatoria, a pesar que esa ley no se aplique. Es decir, si la contratación que estamos analizando o que se va a ejecutar tiene una excepción a la ley de contrataciones, por ejemplo, financiamiento extranjero, igual la regulación de la ley que se hace se aplica. Con lo cual hace una suerte de incongruencia. Es una norma que no se aplica, pero esa parte sí se aplica. Entonces, si revisamos sentencias del Tribunal Constitucional sobre aplicación de normas, vamos a ver que el criterio de aplicación normativa es íntegro, es de integridad. La norma se aplica totalmente, no se aplica por artículos. Esta forma de regulación lo que genera es una contradicción contra el sistema jurídico y el entendimiento de la aplicación de las normas conforme nosotros debemos tenerla. La aplicación normativa se hace íntegra. La aplicación no se hace, este artículo se aplica en este caso y después se aplica otro artículo de otra norma, porque eso genera problemas para los actores que intervienen en el proceso de selección, en el proceso de contratación, en el proceso completo del proyecto, ¿no? No todos los actores dentro de un proyecto de inversión pública son abogados. E inclusive para los abogados puede ser complejo entender qué parte de una norma se aplica y qué parte no. Entonces, el Tribunal Constitucional no recomienda ese tipo de regulación. Es más, la sanción le prohíbe. Pero aquí tenemos una particularidad. Solución, si realmente lo que se busca con el SEACE es utilizarlo como una herramienta transversal a cualquier tipo de contratación pública, ya sea gobierno a gobierno, eh, o contratación pública tradicional, o con mecanismos o con contratos internacionales, o proyectos especiales de inversión pública. Claramente, tenemos que sacar a SEACE de la ley de contrataciones y hacer una norma particular sobre el sistema. Una norma que no regule a detalle, microscópicamente, claro, el proceso de utilización del SEACE, pero sí una norma que haga referencia a que todo el proceso de contratación pública debe pasar por el SEACE, si es que se quiere utilizar como tal, y con
una regulación propia de ámbito de aplicación, y no una aplicación derivada de una norma que no se aplicaría, como es el caso posible de la regulación vigente. Es un tema particularmente interesante para analizar, diría que hasta de tesis. Otro tema interesante de la norma a nivel legal es que es operado por el OCE, es un software con base en liderado por el OCE, lo cual también podría ser modificado próximamente si el órgano máximo del sistema de compra pública es el MEF, podría el MEF cambiar este tema. Y finalmente lo que está detrás de esta regulación, por lo menos a nivel del análisis de ley, es la preferencia a lo digital versus lo físico, ¿no? Pero obviamente existen en nuestro país, lamentablemente, limitaciones en infraestructura, limitaciones en servicio público, limitaciones en educación de tecnología o capacitación en tecnología, tanto en temas de conocimientos duros como conocimientos blandos o habilidades blandas para la tecnología. Y eso representa un problema para el interés público, para la satisfacción del interés público, porque claramente en todo el Perú no hay computadoras, claramente no en todo el Perú hay energía todo el tiempo, claramente no en todo el Perú hay internet. Entonces, eso no quiere decir que las entidades públicas que no tienen acceso a SEACE no puedan contratar. Sería una locura. Y por eso la norma señala que, de acuerdo, a pesar de que el SEACE es obligatorio, las entidades pueden utilizar los métodos alternativos físicos o tradicionales. Lo cual es una contradicción con el uso obligatorio de la norma. O sea, primero señalamos que usar el SEACE es obligatorio, y no usar el SEACE, dicho sea paso, es una falta grave, ¿no? Pero después señalamos que también es posible el uso físico, ¿no? Pero claro, tiene que ser justificado. Igual, esperamos que esto evidentemente se convierta en la regla del proceso digital y la excepción del proceso físico. Si sin embargo la práctica regulatoria no es la mejor, pero por ahí va el tema. Claramente los procesos digitales tienen ventajas sobre los procesos públicos, y eso lo vamos a tocar un poco más adelante, porque no solamente en contratación pública, pero en muchas otras y de las actividades económicas, eso ha sido claramente probado como algo satisfactorio. Bueno, a nivel de reglamento también hay algunos artículos interesantes que revisar. El 6 es una réplica del 15.3 sobre el plan de anual de contrataciones. El 20 trae un tema nuevo, que es el tema de la constancia de capacidad libre de contratación, que tiene que ser registrada a través de SEACE, y eso está anclado al RNP, que es un tema que vamos a ver más adelante. El 24 habla básicamente de el registro de entidades contratantes, es decir, las entidades, se refiere a las entidades públicas que utilizan el SEACE, que hay un registro de ello también, lo cual es particular, ¿no? Porque tenemos una norma que determina quiénes se pueden registrar como entidades contratantes, pero las entidades deberían tener acceso por default, porque todas las entidades públicas tienen necesidades de compra pública. Entonces, ¿por qué existe un registro de entidades contratantes? Básicamente para llevar un orden en el software, pero creo yo que no había necesidad de regularlo, podría ser parte del sistema de información, podría ser parte de la línea base del sistema de información. Pero tenemos un artículo al respecto. Del 25 al 28 son el título tercero del reglamento y habla específicamente de SEACE. Y tiene algunas particularidades. Hay otros artículos que continúan de la norma, que ya hablan sobre cada proceso de selección y qué cosa de cada proceso de selección tiene que registrarse en el SEACE. Pero como esa ya es una tarea un poco monótona y ociosa, porque se repiten muchos, no la vamos a hacer. Sin embargo, les puedo comentar que, claro, como mínimo se tienen que registrar el plan anual de contrataciones, el valor referencial o el valor estimado, la convocatoria, el registro de participantes, las postergaciones o prórrogas del proceso de selección, todas las notificaciones que vayan a haber en el proceso
proceso de selección, las ofertas, las subsanaciones de las ofertas, todos los documentos del proceso, consultas, observaciones, integraciones a las bases, el otorgamiento de la buena pro, evidentemente si el proceso es declarado desierto, la cancelación del proceso o la nulidad del proceso, que fueron temas que vimos la sesión pasada. Y también hay efectivamente alguna relación con el arbitraje, porque como vimos se registran los laudos, también hay alguna relación con el Tribunal de Contrataciones, porque también se puede registrar información relativa a ello, y también se registran las modificaciones al contrato. Cada vez más se quiere utilizar el SEACE como una suerte de sistema que trate de abarcar cada vez más partes de la contratación pública, y eso lo demuestra la Directiva 001-2022, de este año evidentemente, sobre gestión de valorizaciones, que claro, está diseñada para obra, principalmente, para tener un nivel de medición de avance de los proyectos digitalizado. Tiene sus bemoles, pero es interesante revisar dicha directiva. Y es interesante evaluar, espero que se lo haga en algún momento, el nivel de cumplimiento de esa directiva. Y la otra directiva que es interesante revisar es la número 3 del 2020, que habla sobre este famoso certificado SEACE. Y el certificado SEACE no es otra cosa que una llave, ¿no? Se hace como cualquier software de repositorio de documentación, tiene usuarios, y los usuarios tienen contraseñas. Entonces, el certificado SEACE es una llave, es un registro de usuario autorizado o password. Hay una regulación específica sobre eso que está en la directiva, que la verdad es de trámite, así que no vale la pena revisarla con ustedes, pero es importante que la conozcan para que sepan a dónde pueden hallar esa referencia sobre los certificados SEACE. Dicho sea de paso, como cualquier otro software con usuarios y con llaves, la revisión de la cantidad de usuarios autorizados es un problema. Es un problema, y el mantenimiento del software en ese sentido es un problema también, porque el software puede cargar muchísimos usuarios y no todos sus usuarios estar vigentes. Entonces es un tema que evidentemente se tiene que tratar, pero ya es un tema más digital que legal, pero tal vez en un futuro cambie y el software sea de libre abierto para la mayoría de las cosas, y tener una llave solamente para algunas muy restringidas cuando ya uno participe específicamente en un proyecto, ¿no? Que en parte es así, pero no necesariamente al 100%. Entonces, para hacer un ejercicio interesante antes de entrar a los puntos críticos, también tenemos este tema de oportunidades de negocio, ¿no? Que ahora están georreferenciadas, están, y es sumamente interesante revisarlo. Sin embargo, y como yo lo comentaba al inicio, nos hace pensar si realmente se hace un difusor de contrataciones o no, porque difundir algo es comunicar algo, pero activamente, proactivamente, llegar con la noticia, ¿no? Y la verdad es que el sistema de oportunidad de negocio es un sistema reactivo, de vuelta, es un repositorio de data. Si uno quiere obtener la data, tiene que entrar al sistema y hacer una búsqueda, como Google. Y actualmente en oportunidades de negocio hay casi 4.000, 3.989 hasta hoy día a las 6 de la tarde, pero podría haber oportunidades de mejora, vale la redundancia, sobre la plataforma de oportunidades de negocio. Como por ejemplo, si es que estamos interesados en ciertas oportunidades de negocio en tal lugar del Perú, el software podría válidamente emitir alertas a usuarios registrados. Podría emitir alertas sobre procesos de selección con ciertas características o sobre ciertos tamaños. Podría inclusive enviar noticias o boletines periódicos sobre ese tema sin necesidad que haya la mano humana detrás, ¿no?
sea, no tenemos que tener a alguien en el OCE sentado escribiendo el boletín de noticias toda la semana. El software está cargado con esa data y tiene la capacidad de codificarse para comunicar esa data. Lo podríamos automatizar si es que se quisiera entender esa vocación sobre difusión de contratación. Además, otra cosa importante de las oportunidades de negocio es que genera macrodata o big data. Y la Big Data permite hacer análisis sobre la cantidad de contratación pública en términos de números y procesos de selección mensuales al año, y permite hacer un seguimiento para reportes sobre cierre de brecha de infraestructura, sobre clima de inversión. Entonces, todos estos temas deberían ser publicados por el OCE. ¿Para qué? Para hacer más atractivo el mercado de compra pública, para ser realmente un difusor de contrataciones, ¿no? Tenemos que empezar a entender que este negocio, que el interés público, detrás del interés público, detrás de la satisfacción del interés público, hay otro lado, que es un negocio, y es un negocio de los proveedores para vender bienes, para prestar servicios, para ejecutar obras. Entonces, si no volvemos atractivo el negocio, nadie va a querer comprar con el Estado. Y la filosofía hoy en día de muchos ejecutores de obra, si no son probablemente los más grandes, tienen esta filosofía de no hacer negocios con el Estado. Porque es difícil, porque es caro, porque es complicado y porque no hay una difusión de las oportunidades que existen de trabajar en proyectos públicos. Entonces, aquí desaprobado, ¿no? Desaprobado el software a nivel de oportunidades de negocio. Debería ser más business forward. Debería tener una filosofía más activa de promoción y no tanto ser el periódico moral o el repositorio de la data. Pero seguramente eso se vendrán para algunas actualizaciones del sistema. Puntos críticos y niveles de difusión interesantes en el SEAS. Proceso físico versus proceso digital. Primero de los temas que ya lo vivimos. Estamos cada vez más cerca de tener la mayor cantidad de procesos de elección digitales y tener la filosofía física detrás como un backup cada vez es menos razonable. Llevar un proceso digital respecto a llevar un proceso físico genera mejor trazabilidad de la data. Toda la data está en algún lugar, en una nube, o en algún lugar, en un servidor, pero tiene backup. Y si no tiene backup, lo conocen las partes. Los agentes tienen información del proceso digital y la conservan, al igual que los... Entonces, claramente, no vamos a tener esas historias de que se perdió el file se manchó, se mojó, el expediente estaba justo en el almacén que se incendió. Eso no va a existir. Claro, alguien me puede decir, ay, pero podría malograrse la información digital. Sí, pero es más difícil. Y además, la información digital puede estar en muchos lugares al mismo tiempo a bajo costo. La información física replicada en varios lugares al mismo tiempo es mucho más caro. Entonces, el guardar a salvo la información digital, en la práctica es más barato que guardar a salvo la información física. El llevar el proceso digital y no físico, a su vez, hace que no tengamos la necesidad de almacenes físicos en la realidad en la que vivimos, ¿no? Claro, ahora almacenamos todo en las computadoras. Es un poco el símil de los abogados de mucha más edad, que a veces uno los ve en el centro de Lima cargando files completos, ¿no? ¿Por qué? Porque los procesos, por ejemplo, penales son principalmente físicos, ¿no? Ni siquiera el seguimiento es digital. Entonces, hay que llevar todos los papeles, hay que estar con los papeles para conocer el caso. Los arbitrajes hoy en día, por ejemplo, son 100%, son 100%, 99.9% digitales, ¿no? Entonces, claramente, estamos pasando a una cultura cero papel, que genera mejor trazabilidad de la data, genera mucha más agilidad en los procesos, y lo más importante en la contratación pública, genera transparencia. La transparencia es vital, porque la transparencia reduce la exposición a la corrupción.
En la medida que toda la información es conocida y es conocida por los agentes que involucran en el proceso, es más difícil que uno de ellos haga trampa. Es más difícil que uno de ellos falsee la información. Claro, el proceso como tal, hoy en día, y de vuelta, por la naturaleza de se hace, de ser un repositorio de información y no ser, de ser una gran base de datos, de ser un disco duro y no ser un software con inteligencia artificial detrás que pueda pensar sobre cómo funciona el proceso, es que no hay alertas sobre este tipo de cosas. Las alertas son manuales o personales o de los agentes, ¿no? Pero esperemos que algún día en el futuro el OCE escuche y regule los procesos de manera digital con inteligencia artificial y se puedan establecer smart contracts en la contratación pública para que cuando alguien presente su oferta y la oferta le dé match a todos los requisitos, otorguen la buena pro digitalmente. Y no que haya un funcionario detrás determinando si era válido o no la oferta que presentó. Eso se puede hacer, eso se hace. Las entidades financieras ya lo están haciendo. Uno celebra todo el tiempo smart contracts. Es más, si alguno ha sacado una hipoteca recientemente o algún crédito, o tiene una tarjeta de crédito, detrás de cualquiera de esos productos hay un smart contract. Los cobros automáticos, los débitos automáticos de sus tarjetas de crédito son smart contracts. Y la verdad es que no es otra cosa que programación detrás ordenando un nivel de acción sobre algún hecho determinado, igualito que el derecho. Otro tema interesante sobre el SEACE es el nivel de registro. Esto ya es un poco de tecnología de información, pero es interesante conocerlo en la práctica porque está asociado al principio de veracidad. Es qué nivel de registro le vamos a pedir al SEACE, porque en algunos casos el registro es solo de la metadata, es decir, no la data, sino la trazabilidad de lo que pasó. Es decir, en el SEACE uno puede colgar que otorgó la buena pro, por ejemplo, pero podría no colgar el documento que acredita la buena pro. Entonces solamente se registra la metadata. Otro nivel de registro es el de la metadata con la data. Es decir, se otorgó la buena pro y aquí está el documento que la acredita. Y otro nivel de registro que ya es uno tercero y es más complicado es cómo varió esa data en el tiempo, qué niveles de modificaciones, ¿no? Algo así como Word con control de cambios, digamos, pero las diferentes versiones de los cambios, como si los controles de cambios no se pudieran borrar, las diferentes versiones de los cambios permanecen, entonces uno puede ver la trazabilidad de la data. Lo ideal es lo tercero, pero la elección de qué nivel de registro queremos va a depender de qué parte del proceso querramos asegurar más y qué parte del proceso querramos asegurar menos, o es menos necesario asegurarla. Probablemente la convocatoria es menos necesario asegurarla que el otorgamiento de la buena pro, pero vamos, nos hemos hecho alguna vez esa pregunta para la regulación que tenemos vigente, nos hemos hecho esa pregunta para la Directiva de Gestión de Valorizaciones. Espero que sí. Literal C, veracidad de la data y controles posteriores. Yo lo he adelantado un poco, pero la veracidad de la data, si empieza a depender de factores humanos, hay oportunidad a la corrupción. Si empieza a depender de la posibilidad de que alguien cuelgue un documento X y diga, así es el otorgamiento de la buena pro porque yo lo digo, entonces el software deja de tener utilidad. El software se vuelve una pizarra donde uno apunta a lo que se le da la gana y finalmente no hay trazabilidad sobre no hay transparencia ni trazabilidad sobre lo que está pasando, que al final del día pasa lo que sea. Entonces, esos controles posteriores pueden ser digitales. Esos controles posteriores pueden ser, en la práctica hoy en día son personas, ¿no? Contraloría, los órganos de control interno, postores no adjudicatarios, esos son los interesados en controlar la correcta ejecución del proceso de elección. Pero es hora de que nos pongamos a la vanguardia y determinemos algunas rutinas dentro del mismo software, dentro del mismo SEACE, para mitigar estas situaciones que pueden ser exposiciones a eventos contrarios a la ética o corrupción. Esto no lo digo porque se me ocurre a mí, esto pasa en algunos otros países, sobre todo en Europa, donde los procesos de selección cada vez son más digitales y donde los controles sobre esos procesos de selección cada vez son más software y menos humanos.
porque nosotros los humanos nos equivocamos, y a veces a propósito, por intenciones contrarias a la ética, por conflictos de intereses. Eh, se hace un ERP de contrataciones? El otro día me preguntaron una cosa así. Claro, un ERP es un software que controla procesos en empresas, como Oracle, o como un sistema de gestión de proyectos, como Autodesk, en la construcción. Entonces, el CAC no es un ERP de contrataciones, pero podría llegar a serlo, y sería ideal. Y creo que ahí apuntamos, porque cada vez estamos tratando de integrar más partes del proceso de un proyecto de inversión pública en el SEAS. Y está bueno eso, porque mientras más data tenga el sistema, permitirá en futuro automatizar ciertos procesos y reducir de vuelta el principal problema, creo yo, que todos pueden aceptar, que el principal problema de la compra pública es la corrupción. No es que nos demoramos mucho en adjudicar algo, no es que hay diferencia entre los precios y lo que se termina contratando, no es que antes sí, pero ahora ya no, que se construyeron proyectos de inversión pública que no reducen brecha o que no están asociados a, a contribuir con interés público. O sea, cada vez menos, ¿no? Pero esos no son los principales problemas. Creo que el principal problema, y está inclusive el número uno en las encuestas en qué cosas hay que solucionar en el país, es la corrupción. Entonces, qué mejor que estas herramientas digitales como aliados en la lucha contra la corrupción. Y esto no es un discurso político, sino que es la realidad, es lo que pasa en las empresas cuando se utilizan software en etapas críticas, como pueden ser los procesos de venta o los procesos de recursos humanos. Claramente se reducen las arbitrariedades y se generan menos espacios de corrupción y menos espacios de error humano, cosa que deberíamos tomar en consideración para la contratación pública. Pero bueno, algunos temas para filosofar sobre se hace y no aburrirnos leyendo la regulación. Registro Nacional de Proveedores, o RNP como popularmente se le conoce. La legislación a nivel de ley tiene el artículo 35 que hace referencia a que los contratistas tienen que tener RNP, lógico, porque si el contratista principal tiene RNP, ¿cómo los subcontratistas no van a tener RNP? Sería una sacada de vuelta a la norma. Y específicamente la ley regula el registro nacional de proveedores en el artículo 46, un artículo único para el título cuarto de la norma, ¿no? Y tiene algunas peculiaridades en la regulación. Por ejemplo, lo llama Sistema de Información Único de la Administración Pública. Mentira, pues no es el único, ¿no? La administración pública tiene varios sistemas. Tiene CIAF, tiene el CAC, y hay otros más, de otros sistemas administrativos. Entonces, no es el único sistema de información de la administración pública para la compra pública. Error en la regulación. Además, no sé por qué hubo la idea de querer ponerle único, ¿no? ¿Qué ganamos con ese objetivo? Más allá de que claramente es un sistema de administración, claramente es un sistema de la administración pública. De hecho, los usuarios del RNP, si bien son privados, el beneficio del registro no es privado, es público, porque la data que otorga el RNP solamente le sirve al funcionario público, no al privado. De hecho, al privado no le sirve para nada. Más allá de cuestionar a los no adjudicatarios al adjudicatario cuando no le dieron la buena prueba. Entonces, ¿para qué sirve el RNP? ¿Eso con qué se come? Bueno, el RNP sirve para principalmente dos cosas: registrar proveedores y mantener la data de los proveedores actualizada. Y aquí, creo yo, está el quid del asunto. Registrar proveedores, es decir, el Estado le interesa saber quiénes son todas las personas que podrían venderles, naturales, jurídicas, extranjeras, nacionales. ¿Para qué? Simplemente para reducir o hacer un filtro mayor cuando contrates con el Estado. Los registros en derecho tienen la finalidad principal de otorgar publicidad, ¿no? Por eso el registro de bienes inmuebles, por eso el registro de carros, por eso el registro de, de títulos, ¿no? Pero los registros de proveedores en el mundo sirven
para homologar proveedores, para solamente contratar con los proveedores que tienen ciertos estándares. Sin embargo, si revisamos el RNP a detalle, vamos a ver que en la práctica no otorga ningún estándar ni ninguna seguridad, más allá de una foto en un determinado momento. Entonces, la regulación se ha esforzado por destacar el requisito de mantener actualizado, para que esa foto no sea instantánea y se borre al tiempo, ¿no? Como las fotos que uno toma instantáneas, sino que sea un ejercicio de renovación de información. Pero claro, los proveedores autorizados, por ejemplo, si uno ve en el mercado privado, las empresas mineras tienen, claro, proveedores autorizados, ¿no? Pero es porque le piden ciertos estándares, ¿no? Yo solamente contrato, por ejemplo, con aquellos proveedores que tienen una política de compliance. Yo solamente contrato con aquellos proveedores que tienen una política de lavado de activos. Yo solamente contrato con aquellos proveedores que nunca han sido denunciados a Infocorp. Yo solamente contrato, entonces, de vuelta, el RNP nos sirve para filtrar proveedores. ¿Realmente nos sirve para filtrar proveedores? ¿Realmente nos sirve para determinar un estándar de contratación pública mayor que el que si no hubiera RNP? Yo creo que no. Yo creo que eso se determina, por último, en las bases para cada proceso de selección independiente. Aquí lo que estamos tratando de hacer es pensar por el funcionario público que va a hacer el proceso de selección. Pensar en una fiscalización previa. ¿No? Lo valoraremos más adelante mientras seguimos realizando el tema. Esta versión del RNP tiene vigencia indeterminada en la medida que siempre actualiza la información. El RNP anterior tenía una vigencia determinada, un año. Entonces todos los años había que estar renovando el registro. Era terrible, porque tenías que renovar, desde el punto de vista de la administración pública, ¿no? Tendrías que tramitar renovaciones de toda tu base de datos todos los años. Es totalmente ineficiente. Hubiera sido mejor tener, como es ahora, ¿no? La vigencia indeterminada y que cuando hubiera la necesidad de actualización se actualizase. Pero no todos los años actualizarlo automáticamente. Terrible. Después hay una particularidad en la regulación a nivel legal que dice que el RNP no es una barrera para el mercado. Mentira, pues sí es una barrera. Lo que pasa es que no es una barrera ilegal, que es diferente. Pero aquel que diga que el RNP no es una barrera para esto, por supuesto es una barrera, pues de eso se trata. Es un obstáculo. Es un obstáculo para impedir, en teoría, de vuelta, que cualquiera contrate contra el Estado. La pregunta es si es una barrera idónea, ¿no? Si es pongámosle un chaleco antifaz. Es un chaleco idóneo. Eso es otra conversación. Pero de qué es un chaleco, es un chaleco. No es ilegal, evidentemente. Ha habido discusiones sobre, por ejemplo, la posibilidad de requerirles a sucursales la asignación de capital, obtener un domicilio obligatorio en Perú con capital inscrito en Perú. No sé cuál es la fascinación de tener dinero sentado en Perú para ciertas personas. Eso no garantiza finalmente el cumplimiento de los contratos, pero parece que hay gente que cree que mientras más patrimonio tiene una empresa, mejor se va a aportar en la contratación pública, lo cual no es cierto. Bueno, eso a nivel de la ley. A nivel de reglamento, esto está regulado desde el artículo 8 al 23, en el título 2, capítulo 1, y básicamente replica lo que venimos comentando, tiene mayores particularidades. Y hay una directiva, la 001-2020, que regula en específico algunas cosas que vamos a hablar. Puntos críticos. El RNP ha dividido a los proveedores en 4. Proveedores de bienes, proveedores de servicios, consultores de obra y ejecutores de obra. ¿Por qué? Porque cada uno le tiene cosas diferentes. Porque claro, a los consultores de obra y a los proveedores de bienes y servicios. ¿Por qué? Por política regulatoria. La verdad es que eso no tiene razón de ser. Porque existen proveedores de servicios que pueden ser mucho más peligrosos en términos de compliance, en términos de riesgos de corrupción, respecto de consultores de obras o ejecutores de obras. Hay servicios mucho más
caros que obras. Entonces, un ejemplo claro de un servicio más caro que una obra son los mantenimientos de carretera. Son servicios. Otro ejemplo de servicios recurrentes, vigilancia, limpieza. No ha habido noticias en recurrentes contrataciones de una sola empresa en 20 entidades, ¿no? Entonces, claramente, ese nivel de control que comentábamos de poder tener el RNP como un chaleco, como un primer filtro de los proveedores, no está funcionando. Y no está funcionando porque la política regulatoria se ha orientado hacia las obras, como si el sector construcción fuera un sector por denominación corrupto, que todos los contratistas tienen antifaz, ¿no? Entonces, y por eso ahí tenemos que ver, porque ahí está la corrupción, en las ampliaciones de plazo, en los gastos generales, en los adicionales, ¿no? Es decir, adicionales como mentarle la madre a un funcionario público, porque va a salir en las noticias si te da el adicional. Entonces, espero yo que la filosofía del RNP en todo caso cambie y se oriente a identificar riesgos, pero no por política de lo que en la calle suena que es más corrupto o no, sino identificando reales riesgos dentro de los procesos de contratación. Y de repente poner estándares más bajos para los procesos con menos impacto o menos posibilidad de riesgo y poder poner estándares más altos de verificación en los proyectos más complejos, en los proyectos más caros, en los proyectos más difíciles. Es un tema para discutir, esta división de entre cuatro para ponerle más énfasis a la obra y no al servicio, a los bienes, podría ser equivocado. Podría. Bueno, después señala que, evidentemente, que en el RNP el quid del asunto es la preservación del principio de veracidad, ¿no? La información que está en el RNP sea cierta, porque evidentemente si no lo es, entonces deja de tener sentido el sistema. También señala la regulación que no requiere RNP, evidentemente las entidades están del otro lado de la norma. Las sociedades conyugales, sucesiones indivisas para bienes y servicios, y aquellas contrataciones que son de igual o menos a una OIT. Entonces aquí está el detalle, ¿no? Las contrataciones chiquitas de una OIT o menos, esas no requieren RNP. Entonces esto refleja que la regulación sí considera el RNP como una barrera, como una seguridad, ¿no? Y va en el sentido de lo que comentaba hace un momento. Otra cosa interesante es que la actualización anual está restringida ahora solamente a la información financiera y hay unas particularidades sobre cada tipo de persona y cuándo tiene que presentar. Otra cosa interesante del RNP es que hay un retiro parcial o temporal y un retiro definitivo del registro. Ese retiro parcial o temporal se da cuando están las empresas o las personas registradas para hablar con mayor propiedad, con data no actualizada anualmente, o cuando han caído en insolvencia, o cuando el mismo proveedor lo solicita. Eso se puede recuperar después, el registro. Pero un tercero también puede pedirlo en el caso de insolvencia. Pero también hay casos en los que evidentemente hay un retiro definitivo del RNP. Es el caso de muerte o extinción de la persona jurídica, claramente ya no tendría por qué estar en el registro, o la posibilidad de que el Tribunal de Contrataciones me inhabilite definitivamente. La gran pregunta es por qué la norma no incluyó en el retiro provisional del RNP a los inhabilitados por un periodo de tiempo. No lo reguló, se le pasó. Reguló la inhabilitación definitiva, pero no la temporal. Bueno, temas que en la práctica no interesan porque cuando no se presenta un proceso de selección y está inhabilitado temporalmente, igual tampoco puede participar. Y eso se ve en los documentos electrónicos del proceso. Otra cosa interesante es que para los consultores de obra se han regulado especialidades, ¿no? Y las especialidades son por tipo de proyectos, son por sectores, ¿no? Puentes, hidroeléctricas, carreteras, agroindustriales. Tipos de especialidades por sectores. Y categorías
¿no? Categorías de la A a la D, siendo la D más eh, complejo, la de mayor estándar. ¿Realmente sirve? Eh, de vuelta, ¿no? Si lo que queremos es garantizar tener una protección adicional para que haya un estándar de cuidado sobre las contrataciones, ese estándar no está en función al sector. No, por lo menos no necesariamente, porque en todos los proyectos, sin sus particularidades, en todos los proyectos, es posible estar expuesto a incumplimientos, es posible estar expuesto a temas de corrupción, es posible estar expuesto a problemas de calidad de lo que estoy construyendo. Entonces, en realidad, esta distribución por especialidades y categorías en la práctica no genera ningún beneficio agregado, ningún valor agregado en la contratación final, porque los requisitos para la contratación en un proceso de selección principalmente están dados por las bases y por el tipo de proyecto. Es decir, cuando nosotros como funcionarios públicos, bueno, yo no soy funcionario público, pero piensan un proyecto y diseñan un proyecto, claramente saben cuáles son sus necesidades, saben qué cosas quieren contratar y a qué perfil de proveedor quisieran. Y los requisitos se exponen en los documentos técnicos, en los documentos del proceso. Entonces, ese filtro previo del RNP realmente no es útil. No es útil porque estamos revisando dos veces lo mismo. Claro, alguien me va a decir, bueno, pues si tienes la certificación de RNP ya no te la van a pedir a otro lado. Pero entonces sí estamos creando una barrera, porque podríamos tranquilamente pasarla para el segundo etapa, para la segunda etapa del proceso y la revisión allá es tan válida como la anterior. Estamos centralizando la revisión, en todo caso, de las calificaciones de los proveedores del Estado, eh, que no necesariamente es la información actualizada, ¿no? Porque es una buena práctica actualizarla, pero no hay una obligación más allá de la posible suspensión en el RNP. Finalmente, otro tema interesante del RNP es la capacidad máxima de contratación y los certificados de capacidad de libre capacidad de contratación para los ejecutores de obra, ¿no? Que se mide como una fórmula de el capital de la empresa más la experiencia ponderado por una cantidad de... Claramente esto no necesariamente refleja la forma de hacer negocios hoy en día. Hoy en día la forma de hacer negocios no está anclada al capital, está anclada a la toma de deuda. Entonces, las empresas que hoy en día operan en los mercados no son más eficientes porque tienen más capital, son más eficientes porque manejan mejor la toma de deuda, y la deuda no es capital. Por ende, una empresa que tiene que maneja eficientemente su deuda, podría tener una capacidad de contratación menor a una que maneja mal el capital. Porque dicho sea de paso, en los negocios el capital es más caro que la deuda, ¿no? Por el costo de oportunidad de tu dinero propio. Entonces aquí hay una mala interpretación de la norma, pues, ¿no? Porque lo que estamos pensando aquí es, claro, como esta empresa tiene un montón de capital, entonces con ese capital puede garantizar que va a ejecutar bien las obras. Como claro, las empresas utilizan dinero propio para contratar servicios, entonces tenemos la seguridad de que sí van a ejecutar el proyecto. Mentira, pues. Las empresas no ejecutan los proyectos con dinero propio, mucho menos con capital propio. El capital inicial sirve como un reflejo del valor de la empresa para los accionistas. Y los accionistas ven el valor de la empresa en los dividendos que puedan recibir de su participación en el capital, pero no en el rendimiento del capital propio. Aquí esto es un mal entendimiento de la industria, es un mal entendimiento del negocio de contratación de las obras, ¿no? Las constructoras utilizan dinero de terceros, fondos de inversión, SAFIs, ¿no? Sociedades, fondos de inversión prestan dinero para los proyectos de construcción, o inversionistas internacionales, o en algunos casos se emiten bonos, es decir, se emite deuda al público, o en algunos casos se toma una deuda corporativa, o en algunos casos se toma una deuda de la matriz, ¿no?
en el caso de las sucursales. Entonces, claramente los proyectos no se ejecutan con capital, se ejecutan con deuda. Entonces, este análisis de, capital, de capacidad máxima de contratación basado en la cantidad de patrimonio no responde a la realidad del mercado y debería ser modificado. Y tu capacidad máxima de contratación tampoco está basada en la experiencia. Porque si tú tienes mucha experiencia, no quiere decir que puedes hacer un proyecto más. No necesariamente. Puedes haber tenido una experiencia brutal y vivir de las viejas glorias, pero hoy día ser una empresa con problemas de liquidez y ya no puedes ejecutar un proyecto más. Y vas a quebrar si ejecutas un proyecto más. Entonces, tenemos que volver a repensar este tema de la capacidad máxima de contratación. Y tenemos que pensar en la capacidad libre de contratación. Además, porque este modelo es claramente, abre la posibilidad a que yo cree diferentes vehículos y que cada vehículo le inyecte capital solamente para la obtención de la capacidad máxima de contratación. Y después retire el capital. Y después se le vuelve a inyectar a otro vehículo. Y así puedo repetir el proceso y tener 10 vehículos con la capacidad de contratación, digamos, de 100, con lo cual si yo tengo, imaginemos, 3 vehículos con capacidad de contratación de 100, tengo 300 de capacidad de contratación. Pero de capital solo tendré 100, porque retiré de aquí y se la puse a esta, y retiré de aquí y se la puse a esta, porque capital, como ustedes podrán entenderlo, se puede retirar de una empresa y era otra. Entonces, realmente no es un ejercicio bueno el medir la capacidad de contratación a través de la experiencia y del capital. No es representativo de lo que puede hacer una empresa en el mercado. Eso no es. Lo que sí puede hacer una empresa en el mercado son las referencias de tercero. Eso deberíamos pedir. Deberíamos pedir experiencias exitosas, en proyectos exitosos. Eso sí es indicador de que una empresa puede seguir haciendo proyectos, que acaba de terminar un proyecto de similar naturaleza en otro lado del mundo o para privados, que sí es anclado a lo que se necesita. Eso es diferente, es más real. Pero bueno, es un tema interesante a ver, y un tema interesante a modernizar, igual creo yo para análisis casi de tesis de maestría, pero, pero no ha sido tocado y probablemente no ha sido tocado porque los diseñadores de la norma están cómodos con la regulación vigente y porque esta regulación también impide la entrada a nuevos competidores y el mercado sigue en los mismos contratistas que tienen la experiencia de años y que tienen en estos momentos la espalda como para poner el capital sentado en la empresa y seguir teniendo presencia en el mercado. Pero bueno, son temas para reflexionar, son temas que tenemos que entender que en realidad deberíamos buscar abrir el mercado para generar competencia y no cerrarlo y no generar barreras. Al contrario, deberíamos pensar en que el proceso de compra pública debería ser más business forward y no cerrarlo a los que ya están sentados hoy en día en el mercado, porque esos han probado claramente que no han servido para la reducción de brechas o han tenido problemas de corrupción. Así que con esos comentarios damos por cerrada la sesión de hoy día. Les agradezco mucho su participación y igual esta presentación va a ser enviada por los organizadores del curso. Andrés, te cedo la palabra para ir cerrando. Bien, muchas gracias, catedrático, por la clase del día de hoy. Y bueno, con los demás participantes, si ninguno de ustedes tiene alguna pregunta que realizar. Bien, entonces con ello damos por concluida la clase del día de hoy. Muchísimas gracias al doctor Carlos Tapia. Y bueno, con los demás participantes será hasta el día lunes ya. Así que tengan un buen fin de semana. Gracias a todos, que estén bien, buen fin de semana. Gracias, hasta luego, bonito fin de semana para todos.